Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio. La mente creadora que conocerás hoy es Manuel Oliva, cofundador de Planet Oliver, una startup que buscó reducir el desperdicio de alimentos en Colombia. Esta será la segunda conversación que tendré con Manuel en este podcast. Con él conversamos hace un par de años, cuando recién empezaba su viaje como emprendedor, lleno de ilusiones e ideas para transformar el mundo con su startup. Hace unos meses recibí un mensaje de WhatsApp de Manuel. Hola Oscar, cerramos Oliver y me encantaría contar esa historia en tu podcast. Mi respuesta fue inmediata. Un rotundo, pero por supuesto, bienvenido siempre. Las historias de creación también son historias de frustración, de cierres y puntos finales. Así que sin más, aquí va el episodio número 168, creando a partir del fracaso, aceptar la realidad y el impacto personal del founder, con Manuel Oliva, emprendedor y Agri-Food Program Lead en Rockstart. Bienvenido a Estrategia de nuevo. Oscar, muchas gracias. Fuiste el primer podcast y ahora ya vas a ser el último. Súper. Eres uno de los pocos repitentes del podcast, lo cual me parece una nota. Y de nuevo, pues muy bacano. Gracias por haberme contactado y por este espacio para conversar un poquito de lo que ha pasado. Yo creo que hablamos como en 2021, tal vez. Sí, 2021 cuando nosotros lanzamos, ahí conversamos y no, Oscar, gracias a ti por además lo que haces. O sea, esto para mí es compartir el conocimiento y eso siempre será bueno para el ecosistema. Entonces, gracias. Súper. Hablemos un poquito de en qué estabas en 2021. Cuando hablamos estabas empezando, digamos, un sueño, que era Sí. Oliver, una startup. Hablemos un poquito de Oliver, de ese momento, de esa decisión, de en qué estabas ahí. Bueno, en ese momento, 2021, nosotros lanzamos a finales de mayo de 2021 Oliver. Oliver siempre fue una startup cuya misión fue reducir el desperdicio de alimentos porque hay un problema gigante en torno al tema y siempre que encuentro una oportunidad lo repito, y es que un tercio de la comida se tira, esto genera el 10% de gases de efecto invernadero. Por otro lado, hay un montón de gente que no puede comer 3 veces al día y tiene inseguridad alimentaria. Entonces, en torno a todo eso que yo llamo un disparate, que se esté botando tanta comida, nosotros creamos la solución de Oliver. Al principio estábamos, y en el 2021 estábamos enfocados a intentar vender lo que los restaurantes no habían alcanzado a vender: restaurantes, panaderías, reposterías. Y salimos con un mínimo producto viable. A partir de ahí empezamos a aprender. No estábamos tan entrenados en ese momento en la metodología startup de escuchar al cliente, hacer pivots, volverlo a escuchar, seguir modificando tu producto de tecnología con respecto a esos insights que vas encontrando. Entonces salimos y en resumen no pegó mucho con los restaurantes por varios motivos. Este modelo funciona en Europa y funciona en algunas partes de Estados Unidos, y en Europa funciona como un relojito desde hace muchos años. Y en Colombia nos encontramos con ciertas diferencias, primero culturales y segundo de contexto. El contexto estábamos en un contexto ni siquiera post pandemia. En 2021 Ahí todavía estábamos en pandemia. Todavía estábamos en pandemia y claro, los restauranteros estaban más preocupados por sobrevivir y por cómo salvaban su negocio que por un tema de medio ambiente, por ejemplo. Y por otro lado, como ese mindset, esa cultura de poder ayudar al medio ambiente en Europa está un poco más desarrollada que en América Latina, y tanto el restaurantero como el consumidor final. Y eso no es una crítica, al contrario. En Europa están en otro momento de su historia y aquí en América Latina estamos en otro momento de nuestra historia. Entonces pegó con algunos restaurantes, que algunos se pusieron muy innovadores y empezaron a crear productos a partir de mermas, como el corte del croissant. Había uno que hacía un pan pizza, que era a partir de los cortes de la pizza, y con eso hacía un sándwich. Y pegó mucho con lugares de empanadas, panaderías y reposterías que ya tenían el producto terminado y a las 4 de la tarde no lo habían podido vender, ahí lo subían a un descuento en Oliver, o que ya venían con defectos estéticos, la empanada que se le salía el queso, la que salía como abierta, reventada, eso lo vendían en Oliver y por ahí funcionó. Sin embargo, con los restaurantes, por ejemplo, un ejemplo real con hamburguesas, de una cadena de hamburguesas famosa aquí en Bogotá, me decía: Manuel, ahí me queda una hamburguesa al día. Esa hamburguesa al día es porque fallamos en el mise en place, en la preparación previa, o porque la cancelaron en alguna plataforma. Entonces, esa hamburguesa terminada tú me estás pidiendo que la suba al 50% de descuento.
tiene que venderse en 15, 20 minutos porque si no, pues se va a empezar a mojar por las salsas, el Sí. pan y las verduras y tal. Puede afectar mi marca porque la calidad probablemente no sea la misma y además no tiene domicilio, porque nosotros no teníamos domicilio porque queríamos que la gente lo recogiera y todo este tema. Además que montar un sistema de última milla Sí, es todo un todo, tema. es todo un peo. Lo conozco con conocimiento de causa. Exacto, exacto. Entonces, ahí nos apoyamos en una que otra plataforma. Tampoco funcionó muy bien el tema de última milla, pero entendimos que con los restaurantes, por más que el problema a nivel global es muy grande, o sea, a todos los restaurantes les queda mucha comida cuando vas restaurante por restaurante, en un contexto de pandemia en el que se volvieron mucho más finos con cómo ellos manejaban sus mermas y cómo ellos manejaban la materia prima para ser más eficientes, pues no les queda tanto, les quedaba una hamburguesa al día o una pizza o un sushi, pero no era tan orgánico o tan normal como nosotros pensamos que iba a ser. Sí nos tocaba darle sugerencias de, bueno, con el excedente del mise en place puedes crear un plato nuevo y tal, pero en ese momento no lo detectamos tan rápido y eso fue uno de los primeros errores, no hacer un cambio rápido, sino quedarnos amarrados a esa solución en vez de lo que dicen siempre, enamorarse del problema y buscar la forma de solucionar ese problema más allá de la solución. Seguimos insistiendo hasta que empezamos a pivotar, empezamos a probar con otras cosas, con supermercados probamos, con tiendas. No pegó muy bien hasta que ya hicimos el último pivot a mitad de año del 2023. Que fue, Oye, y en ese proceso de validar el mercado con la solución B2C, yo creo que cuando nosotros hablamos la primera vez no habían entrado a Rockstar. no habíamos entrado a Rockstar, de Hablemos hecho. un poquito de esa experiencia, porque yo creo que eso que tú decías al principio, que no tenían tan claro, digamos, esta metodología como muy común en las startups de validar, iterar el mínimo producto viable y demás, ayudó un poquito, ¿no? El proceso con Rockstar No, o sea, de yo evolucionar. soy 100% amante de Rockstar y les hago la propaganda que quieran porque a nosotros Rockstar nos sirvió muchísimo. Gonzalo, Álvaro y yo, mis cofundadores, era la primera vez que emprendíamos, por lo menos que emprendíamos en startups con toda esta metodología y tal. No éramos ex ninguna otra empresa, no lo habíamos visto hacer, entonces empezamos como se nos ocurrió. Y entramos al proceso de aceleración de Rockstar, eso fue a finales de 2023, Ajá. y ahí es cuando aprendimos toda la metodología. En Rockstar tienen tres términos que repiten mucho y uno es ser user-centric, obsesionarse con el cliente, estar escuchándolo, estar muy cerca de ellos. Dos es ser data-driven, a partir de la data que tengas, ahí tomar decisiones en cuanto a producto, en cuanto a marketing, en cuanto a todo. Y el tercero y muy importante es experimentación constante, pero experimentación con una metodología de cuál es mi hipótesis, a dónde debo llegar, o sea, cuándo defino si un experimento es fallido o es exitoso, cuánto tiempo lo debo dejar, qué datos voy a tomar. Toda esa data la empezamos a tomar con Rockstar y gracias a eso fue que hicimos un pivot que al final sí terminó pegando muy bien. Pero Rockstar definitivamente fue la escuela que hizo posible que nosotros no nos quebráramos hace un año. Sí, sí, sí. Ok, qué interesante. Y entonces, después de probar un poco el mercado, pasa la pandemia, las cosas vuelven a la normalidad y el Sí. negocio empieza un poco como a verse diferente, por decirlo de alguna manera. Yo creo que empieza a verse diferente, sobre todo por la nueva mentalidad que teníamos los tres Ajá. fundadores a causa del programa de aceleración de Rockstar. O sea, yo ahí no le resto importancia al tema porque fue definitivo el tema de Rockstar. Entonces ahí nos empezaron a insistir con el tema de la experimentación y empecé a salir a la calle con frutas y verduras. Comprábamos frutas y verduras de un par de fruers que teníamos aliados, los subimos en una camioneta y me fui con un megáfono a parques aquí en Bogotá a gritar fruta y verdura al 60% de descuento, a ver qué pasaba, a ver quién llegaba, a ver qué me preguntaban, qué frutas me pedían, si necesitaban verlo demasiado, si pedían por la aplicación o preferían por WhatsApp, o muchos obviamente preferían ahí normal como si fuera un vendedor de fruta y verdura normal. Ese Oscar fue una experiencia muy valiosa porque no solo por estar cerca del cliente, sino que yo creo que estar en la calle vendiendo te aterriza mucho y te da mucha humildad y te da mucho... Hay tanta gente que pide dinero, vende en las calles, trabaja en las calles y uno lo tiene muy normalizado, pero es un trabajo muy duro, Sí. con lluvia, con sol, con malas caras, con desconfianza. Ese experimento lo repetimos, creo que fueron unas 10, no, sí, unas 20, un par más, como unas 22 veces. Y ahí
captamos data, identificamos que las que más compran eran mujeres de cierta edad, en cierto estrato social, y a partir de ahí ya empezamos como ese pivot oficial y sacamos a los restaurantes. Hay un Ok. error que cometí yo, y lo asumo como propio, O sea, fue no tomar una decisión rápida de sacar a los restaurantes. Es decir, cuando nosotros terminamos de experimentar y metimos el tema de frutas y verduras, ojalá al mes el 80% del revenue era frutas y verduras. Ahí ya te tienes que apurar y yo me demoré Sí. 2-3 meses más en sacarlos. Porque claro, esto estaba facturando, estaba andando solo. Lo que no nos dimos cuenta es que eso nos quitaba foco. creo que era un poco también el miedo Claro, el de, miedo a de no llevo... entender, pues el miedo de no entender perfectamente un modelo de negocio nuevo que habían descubierto. Exacto, no, y dar el salto, Ajá. al final decidirte de, bueno, ok, esto es lo que está funcionando, voy por esto y voy a renunciar a, porque muchos restaurantes ya no estaban, pero las empanadas seguían vendiendo, los postres seguían vendiendo, bueno, repostería, panadería, etcétera. Entonces, decirle a ellos no y dejar de percibir esos ingresos y dejar de percibir unas marcas que eran interesantes y reconocidas aquí en Bogotá por irnos es como un salto de fe. O sea, Pero había que darlo sin duda, claro, como dice mi socio Gonzalo con el periódico del lunes, pues todo es más fácil. todo es más fácil. Sí, sí, sí. Uno tiene visión 2020 solo cuando mira el pasado, O sea, dicen por ahí. Entonces, bueno, decidimos cerrar los restaurantes. Recuerdo que eso también fue una conversación con una integrante del equipo de Rockstar que me dijo, marica, pónganse los huevos y cierren esa vaina y tomen la decisión. Y al otro día, eso fue como un par de cachetadas de esas que uno sí, sí, sí. necesita. Y al otro día hablé con mis socios y les dije, tenemos que cerrar esto es lo que va a pasar y esto es lo que vamos a hacer. Y ahí tomamos la decisión y las cosas empezaron a resultar mucho mejor. Ok, entonces se enfocaron en frutas y verduras. Frutas y ¿Y verduras. cómo era el modelo? Un poco. Al principio nosotros lo intentamos con supermercados y estuvimos con un par de supermercados reconocidos, con un par de supermercados virtuales, startups colombianas también muy buenas. Y empezamos a vender, nos enfocamos en frutas y verduras. ¿Por qué motivo? Porque el 61% del desperdicio de alimentos es frutas y verduras. Ok. Y uno de los motivos por los que nosotros nos movimos de restaurantes es que nosotros, Oscar, siempre quisimos crear impacto. O sea, nosotros siempre quisimos hacer algo que hiciera la diferencia y a punta de empanaditas y croissants y postrecitos no íbamos a hacer algo que de verdad cambiara la dinámica de la industria de alimentos y bebidas, que era Y lo que era, nosotros en último de alguna manera, queríamos. más difícil de escalar, ¿no? Era casi como un B2C, pues como medio El de los escondido. restaurantes. El de los restaurantes. Sí, no, o sea, la adquisición de restaurantes era difícil porque además en ese momento habían como 4 plataformas de delivery y todo eso, entonces la competencia era muy dura y nos tendían a comparar con ellos cuando nosotros Claro. éramos algo totalmente diferente. Pero viéndolo también en retrospectiva es mucho más fácil de escalar eso porque era un software que tú le dabas a un restaurante y una aplicación que tenía el cliente final, el B2C. Cuando nos pasamos al modelo de frutas y verduras nos pusimos más intensivos en capital, bodega, última milla, picking, gente, bolsas, temas un poquito más físicos, que también viendo en retrospectiva en pleno 2024, cuando el Venture Capital está más inclinado a SaaS, a B2B, a inteligencia artificial, a cosas que no tengan bodegas y cosas presenciales, pues de pronto no fue la mejor decisión, pero yo sigo pensando que uno no debe tomar la decisión de su negocio basado en el péndulo que es el Ajá. Venture Capital, porque el Venture Capital hoy está en SaaS, el día de mañana que alguna de las empresas que nosotros queremos haga una IPO que es B2C, de pronto el péndulo vuelve al B2C y vuelve a ser atractivo. Total, Entonces, total. no me arrepiento de esa decisión, pero bueno, creo que era más fácil de escalar el tema de los restaurantes. Sin embargo, como no había tanto el problema a nivel individual, pues no importa que fuera fácil de escalar, el problema no estaba. Y la base de todo en las startups es el problema. Sí, Entonces, sí, bueno, empezamos con los supermercados, con frutas y verduras, porque ahí había más impacto, ahí había más volumen. Y nos dimos cuenta que el supermercado, cuando nos daba hablemos de una papaya, cuando el supermercado me daba la papaya a mí al 80% de descuento, que yo la compraba a ese precio para poder venderla al 60%, sí. ya a la papaya le quedaban 3 días de vida útil. Entonces, entre que la papaya me llegaba a mí, Oscar me la compraba y yo se la mandaba, te llegaba con un día de vida útil. Y eso, o sea, ya medio regular, entonces Sí. habían problemas de retención, habían problemas de calidad y nos mudamos de ese proveedor. Y ahí entendimos que el problema real está en el campo.
El campesino colombiano tiene dos problemas. Uno es sobreproducción. Yo no sé si tú te acuerdas de esas imágenes en plena pandemia de los campesinos sacando la papa Sí, a la sacando la carretera y papa. tal. Eso no era solo por pandemia, es porque nuestros campesinos no están tan tecnificados y producen y no siempre tienen a quién venderle. Eso es un problema y el otro problema son los rechazos. Por ejemplo, un supermercado te acepta la naranja si no tiene golpes, si no tiene manchas, si mide 50 por 60 de diámetro. El tomate también tiene ciertas cualidades, no sé, yuca, zucchini, en todos vas que están estandarizados de cierta forma. Entonces, esos rechazos, un tomate pequeño, un aguacate con un golpe, un zucchini muy grande, una zanahoria con dos patas, un limón que parece una naranja porque es muy grande, una naranja que parece un limón porque es muy pequeño, todo eso lo rechazan y en total ellos tienen alrededor de un 15% de la producción que no alcanzan a sacar. Eso es mucha comida. Es un montón y es Eso. mucho dinero para ellos, además. Y es mucho dinero y es mucho trabajo. O sea, nuestro campesino ara la tierra con sus manos. Entonces, después de la soleada, después de la mojada por la lluvia, después del trabajo, después de invertir capital, tierra, tiempo, agua, energía, recursos, que no se vende el tomate porque es muy pequeño, me parece Sí, un es crimen. difícil. Entonces, nos fuimos por ese lado. Y ahí enfrentamos otro reto y es, vamos a ir campesino por campesino porque la meta era apuntar un supermercado virtual a descuento que causara un impacto positivo en el medio ambiente, pero ir campesino por campesino era algo que nosotros éramos un equipo de 7 personas, 6 personas, era algo que no teníamos plata, no podíamos enfrentar ese reto. Entonces lo que decidimos fue aliarnos con distribuidores que fueran directamente a campesinos, es decir, con otras startups que ya tenían esa relación con nosotros alcanzamos a relacionarnos indirectamente con más de 250 familias en el campo. Okay. Y de ahí sacábamos no solo piña o no solo tomate, sino varios productos. Al principio teníamos 8 SKUs y después llegamos hasta 87 SKUs en total. Sí. Y después se fueron uniendo grandes CPGs. Entonces, gaseosa, a punto de vencerse, y a punto de vencerse te hablo de 3 meses, y como cortico, unos 20 días para vencerse. Leche, pan, productos de aceite, productos empacados en cartón y cereales. Okay. Entonces, ahí fue cuando consolidamos una visión mucho más completa mucho más de queremos ser el supermercado del futuro, porque yo considero y sigo considerando que el retail, la industria retail está un poco en deuda en 3 factores principales. Uno, impacto social y medioambiental. Más allá de no venderme bolsas de plástico, hace falta un impacto. 2, hay un contexto inflacionario en América Latina y en el mundo que va y viene, y el retail tiene un papel tan protagónico en ponernos la comida en la mesa, no ha podido hacer nada al respecto, y no es bajar precios por bajar y que se quiebren, porque esa tampoco es la idea, es una innovación que permita bajar los costos y con ello los precios. Y 3, el retail lleva 100 años o más significando para los proveedores un mal necesario. Entonces hay unas negociaciones. Es el canal más grande. Entonces las por negociaciones... Por más que yo pierda porque no tengo poder de negociación, tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí. Entonces esas 3 verticales de innovación nosotros nos propusimos innovar en el tema de, ok, lo hago más barato a partir de una innovación que es vender los productos no vendidos o cercanos al vencimiento. 2, tengo un impacto en la sociedad porque siempre estoy dando productos al 60% de descuento en un contexto inflacionario. Y 3, aquí significo, sobre todo para esos grandes CPGs, no solo un mal necesario, sino un canal de ventas que les permitía hablar de impacto, de huella de carbono, impacto social, impacto medioambiental, etc. Entonces, esa era la visión que estábamos consolidando desde junio del 2023 que empezamos en serio con ese pivot. Ok. Hablemos un poquito como del fondeo hasta ese momento, porque digamos como que hacer pivotes involucra que también un poquito el tema del dinero pues cambie, los flujos cambian. Sí. Si no funciona, pues es complejo. Si funciona, pues como que uno empieza a ver de alguna manera el flujo, pero necesita igual capital para crecer. Hasta ese momento, ¿qué había pasado en financiación? Hasta ese momento en ronda pre-seed, que fue la última que cerramos, y la anterior a esa que fue un Friends and Family raro porque habían unos que no eran friends, pero se metieron, ángeles inversionistas. Hasta ahí nosotros habíamos levantado $600,000. Ok.
lo habíamos levantado antes de hacer ese pivot. O sea, nosotros Sí. teníamos la plata hasta que hicimos ese pivot. Más adelante tuvimos que levantar otro poco, que ahí te voy a comentar, pero sí eran $600,000 y llegamos a un cap de $2 millones Ok. hasta ese momento. Con inversionistas como Rockstar, con inversionistas, ángeles inversionistas provenientes de Coca-Cola, de Google, de Noel, de Rappi y Uber. Entonces teníamos el acompañamiento de muy buenos inversionistas. Siempre nosotros procuramos que no solo fuera el dinero, sino también la ayuda, el relacionamiento con proveedores, know-how de fundraising, de startups, etcétera, etcétera. Obviamente de los más valiosos, Rockstar, que nos acompañó en el programa de aceleración y después y todavía me sigue acompañando. Entonces en eso estábamos en cuanto a fondeo en ese momento. Entonces hacen el pivote, tienen algo de ese fondeo que habían levantado. ¿Y ahí qué pasa? Porque parecía que las cosas iban bien. Ahí las cosas iban bien. De hecho, en junio... bueno, y no te respondí lo otro con respecto a los cambios en qué voy a invertir el dinero y todo esto. Nosotros también en el camino hicimos renuncias teníamos abierto Barranquilla. Por ejemplo, ese era otro error que teníamos, ¿no? Teníamos 3 personas allá. El foco mejor era concentrarse en una ciudad con una operación, con unos proveedores, etcétera. Entonces también lo cerramos. Pero los inversionistas siempre estuvieron muy al tanto de que nosotros estábamos experimentando y que nosotros no teníamos la respuesta final ni siquiera cuando estábamos levantando el capital. De hecho, varios nos dijeron, me gusta lo que están haciendo, sé que va a cambiar, pero invierto en ustedes. Nosotros éramos el propio caso de estar invirtiendo en el jinete, no en el caballo. No en el caballo. Confiaban en que nosotros íbamos a encontrar la forma. Y cuando propusimos un pivot fue una buena noticia. Ya. Entonces, bueno, en junio nosotros recién hicimos el pivot, ahí generamos de revenue $1,100, $1,200. Y ahí seguimos haciendo el ejercicio, nos pusimos muy pequeños en la operación, 0 marketing, 0 adquisición, todo orgánico. Y en diciembre del año pasado, el 2023, habíamos llegado a $9,500 de revenue. Entonces veníamos con un crecimiento bueno, no era explosivo, pero ya sabemos que no es necesario andar creciendo explosivamente, sacrificando otras cosas. Llegamos a 9,500 y ahí nosotros estábamos cortos de runway. Teníamos runway de 6 meses hasta junio de este año. De este año, 2024. Hasta hoy teníamos runway en ese momento. Levantamos otro par de tickets de $15,000 porque ya estaba, mejor dicho, esos $30,000 eran, y algo más que teníamos, eran para durar hasta junio. Operación súper pequeña, salarios bajísimos, nada de marketing. Y el happy problem que tuvimos fue que pasamos en enero de $9,500 de revenue a $25,000. Eso fue un crecimiento exponencial y fue en nada, casi que nos atropelló ese crecimiento. Y nosotros teníamos un tema, y es que Oliver no era rentable. Nosotros perdíamos dinero, uno, en la última milla, y en el almacenamiento algo, pero sobre todo en la última milla, que es el eterno problema. Sí, es el problema de la distribución, el problema de todos, del retail, de Exacto, todos. ese es un problema grandísimo. Y el otro era que nosotros quemábamos algo de dinero en ciertos productos. Por ejemplo, el huevo. El huevo no era un producto Oliver, no hay sobreproducción de huevo. Vender un huevo que está a punto de vencerse es un peligro. No es la misma experiencia que te salga un banano o una papaya muy madura a un huevo en mal estado. Eso es hasta peligroso además. Entonces el huevo lo comprábamos normal, le perdíamos un poco de dinero, pero a cambio de eso la gente compraba más cosas. 7 productos más. El ticket promedio subía a $70,000 habiendo comprado huevo, que era el trigger. Entonces ahí perdíamos algo de dinero y en la operación, cuando pasamos de $9,500 de ingresos a $25,000, los gastos se vuelven también exponenciales, la operación no da, y ahora explico la operación, pero pasamos de tener 2 personas haciendo picking y packing a 12 de un día para otro. La bodega se nos quedó pequeña, la bodega nosotros le metíamos por despacho, porque nosotros entregábamos 3 veces a la semana, le metíamos entre 600 y máximo 900 kilos por vez. Cuando se dio ese crecimiento empezamos a meter de a 5,000, 5,500 y hasta 6,000 kilos. Wow. Pasamos de vender 1,500,000 en promedio diario a días en que vendimos 12, 13 millones de pesos. Entonces todo explotó mucho. La bodega no estaba dando abasto, metimos mucho producto en la bodega, se perdió comida, que nosotros no teníamos problema de bajas, porque ahora voy a explicar la operación. Hubo pedidos que nunca pudimos entregar porque no dimos abasto, entonces devolvimos plata, ahí hay pérdida.
hubo rutas que se nos fueron asignadas. Nosotros teníamos la última milla tercerizada con una empresa que respondía muy bien. Entonces nosotros le decíamos, ya no son 8 rutas, son 25, y ahí habían 25 Sí. vans parqueadas y cobradas que nunca pudimos sacar. Y también fuimos ineficientes en la contratación y la quema de producto pues pasó de $9.500 a $25.000. Sí. Ahí nos empezó a entrar agua al barco, como dicen por ahí, y el runway se acortó de junio, se volvió nada, se acortó de una. Además que estos $25.000 nosotros planeábamos venderlos en junio, julio o como temprano en mayo, porque queríamos tener un crecimiento organizado mes contra mes, pero muy controladito porque estábamos cortos. Y el plan era levantarnos cierto capital, ya nosotros teníamos un par de deals casi que cerrados, mantener ese crecimiento y más o menos en marzo o en abril estar cerrando esos deals para poder seguir con la operación. Y además teníamos un objetivo muy claro de hacer la operación rentable con esa plata que íbamos a levantar. Cuando se me acorta el runway, nos vamos quedando sin capital, salgo allá de esos deals que estaban muy tibios y casi que estaban decididos a cerrarlos, los cierro, y en la mitad de todo esto, otra startup de foodtech muy grande de aquí de Colombia con mucho levantamiento de capital cerró Colombia y cerró México. Se quedó solo con Brasil. Se quedó solo con Brasil, esta startup. Eso fue Oscar, eso fue un dominó. O sea, a los 2 días de salir la noticia en Forbes, que ya yo me había enterado un par de días antes, a los 2 días de salir la noticia me llamaron los inversionistas que ya teníamos el deal cerrado, y ambos me dieron casi que los mismos motivos. Manuel, si esta startup no pudo con un fondeo de tantos cientos millones de dólares solucionar el tema de la última milla, que parece que es uno de sus problemas, no entiendo tú cómo vas a poder con cientos de miles. Y más allá de que lo comparto o no es, Oscar, lo entiendo. O sea, Sí, total. yo creo que sí vamos a ser capaces, pero yo entiendo el miedo de, puta, se quebró no se quebró, pero este gigante tuvo que hacer este recorte gigante también. Estos pelados, ¿cómo van a poder con cualquier $100.000 o $200.000? Sí, que ahí uno de todas maneras se cuestiona un poquito como los racionales del VC, ¿no? Como de la industria del VC en general, porque uno pensaría que la inversión está, claro, hay un componente muy importante de los ecosistemas, ¿no? O sea, pues, si hay un sector que está jodido, pues difícilmente las compañías van a poder crecer ahí. Pero también debería haber un componente grande de los unit economics y de las estructuras individuales de las compañías. Si ustedes estaban creciendo, si la cosa pintaba bien, pues había algo ahí para, Exacto. digamos, como para balancear. Totalmente. Lo que pasa es que al final yo creo que el tema del venture capital termina siendo igual que otros métodos de inversión. Al final, si el pánico se generaliza, si el miedo se generaliza, eso es lo que hace bajones en la bolsa, eso es lo que hace un montón de cosas, y en el venture capital termina siendo más o menos parecido. Es como esa vez que nos tomamos el café, ese llamado a que tenemos un ecosistema nuevo en Colombia, porque es nuevo, de startups, y debería ser ese momento para hacer las cosas distinto que en otras industrias tradicionales, para hacer un poco más comunidad. Eso es algo que nosotros debemos aprovechar, y es algo que es ahora que debemos aprovecharlo. Entonces, también en cuanto al venture capital, en mi cabeza debería ser distinto a otros mecanismos de inversión, y debería guiarse más por cosas más reales, por lo que está pasando en el negocio como tal, pero nada, es como funcionan las cosas, y hay temas que no cambian. Sí, la vida es bien impredecible. Exacto. Y al final los que invierten también tienen emociones, no son robots. Sí. Entonces es totalmente comprensible. Oye, y entonces vienen estas llamadas desafortunadas, ¿y qué pasa? Ahí, ahí nosotros teníamos varias responsabilidades. Entonces teníamos en el escenario, 1, que estas impresiones no se habían dado; 2, gastos de la operación, o sea, la bodega, los empleados, todos los servicios que teníamos contratados que iban en ascenso, o sea, iban a seguir cobrándonos. 3, nosotros no nos quedamos como que, bueno, no se dieron estas inversiones, nos quedamos cruzados de brazos. O sea, hasta una de nuestras inversionistas salió a maletear Oliver en Miami, y la respuesta también fue: estamos invirtiendo más en high-tech, en software, en B2B, en inteligencia artificial, y me estás hablando de una bodega en Colombia. Sí, menos logística. Con productos que se pueden dañar, con una logística que todavía no lo han resuelto mucho allá, que aquí también nos costó un montón resolver el tema de la última milla, y hay un par de jugadores que lo resolvieron muy bien, pero son los jugadores. Sí.
Entonces, no solo fue se me cayeron los deals que tenía cerrados, sino también la imposibilidad de, no veíamos cómo íbamos a levantar capital. Teníamos un par de deals de $5,000, $10,000, pero Oscar, recibirle $5,000 a una persona normal, o sea, no un venture capital, sino una persona que ha ahorrado para tener $5,000, que aquí en Colombia $5,000 no es poca plata, Sí, es dinero. Recibirle eso para en 30 días estar en la misma situación y estar, no poder levantar capital porque el contexto está como está, a mí no me pareció ético. Entonces ahí decidimos no recibir esas inversiones pequeñas que no iban a acumular mucho dinero. Iban subiendo las deudas, no íbamos a poder levantar inversión en el corto plazo de Venture Capital, o sea, inversión que significara algo, se nos cayeron los deals, el sector estaba turbulento y ahí decidimos dejar la operación. Ahí decidimos parar la operación y empezar a comunicarle a los inversionistas lo que había pasado. Antes nuestros inversionistas ya sabían que estábamos en una situación complicada porque a ellos fueron los primeros que les pedimos reinversión. Claro. La reinversión tampoco funcionó. La reinversión tampoco funcionó. Hubo una inversionista, Hanoi, la de Shark Tank, Sí, ella sí, volvió a invertir. Ella volvió a invertir, pero fue la única y tampoco es queja. Entiendo que todo América, todo el mundo está cuidando como sí, su dinero y haciendo sus inversiones. Entonces, no se pudo dar y ahí empezamos todo el proceso de cierre, de primero comunicar a los inversionistas. Nosotros siempre nos preocupamos por hacer legal y contablemente todo en orden. Entonces, iniciar el cierre en Colombia, el cierre de Planet Oliver LLC en Delaware, que todo el mundo habla de lo bacano que es abrir una empresa en Estados Unidos, pero no te hablan de lo que toca hacer para el cierre. De hecho, todavía seguimos en ese proceso. Oye, voy a hacer una pausa ahí. Sí. ¿Cómo es el momento para el founder, digamos, para ti, para tus socios, de tomar la decisión de cerrar? Como desde lo empresarial, pero también desde lo personal. Yo creo que se habla poco de lo personal, ¿no? Es como, bueno, Sí. sí, pues tuvo que cerrar el negocio, pues es un ejercicio del emprender y de hacer empresa. Pero en lo personal no es tan así. Sí, O sea, sí, es no, y todo el como, mundo dice, eso es parte de, y en la parte más fácil, que es la empresarial, es, ok, tienes que liquidar, tienes tus obligaciones legales de primero empleados, después impuestos y después proveedores, hacer todo en orden y tal. A nivel personal, Oscar tiene varias cosas. A ti se te ha muerto un abuelo. o sea, Bueno, cuando a mí se me murió mi abuela pasó por cierto periodo en que uno los ve decayendo, los ve envejeciendo mucho, los ve en una cama, no sé qué, y llega un punto en que uno siente un alivio, porque el abuelito se le va, porque ya descansó. Entonces, por un lado, tú como founder, si eres un buen founder, tú estás atento y antes del cierre tú sabes que las que cosas la van cosa va cayendo y mal. estás buscando cómo salvar, pero tú sabes que va cayendo y que va muriendo. Entonces, el momento en el que se acaba la incertidumbre de voy a seguir adelante o no, así la decisión sea no y sea lo más triste que te ponga, hay cierto componente de alivio. Hay, ok, así la noticia sea mala, ya sé la noticia, ya sé que voy a cerrar. Entonces, eso por un lado. Después, el tomar la decisión necesita mucha valentía, porque hay muchos emprendedores que se quedan dándole y se quedan con fe y lo que hacen es afectarse personalmente, no solo emocionalmente, sino financieramente, O sea, porque el montón de deudas y el pago de los proveedores te queda a ti como fundador y liquidaciones y todo. Entonces, hay que tener mucha valentía, hay que tener mucha cabeza fría de pensar, hey, hasta aquí va y puta, lo intentamos todos y fueron más de 3 años, bueno, desde la concepción y planeación y todo eso fueron 4 años, pero no es un hijo, no se ha muerto nadie y hay que parar. Y después de eso viene todo el proceso, viene todo la tusa sí. de estar triste, sentir el bajón, sentir culpa, sentir por qué me pasó a mí, y después ya viene como, es como terminar con tu novia, es como terminar con una pareja, viene Sí, el sí, sí. bajón, después te vas levantando, después otra vez te da el bajón, después te vuelves a levantar y ya después te vuelves a entusiasmar con tu futuro. Pero de hecho las cosas que los tres hicimos fue hacer un pare, cada uno ya individual, de casi que tomarse unas vacaciones obligadas, y en ese pare yo me enfoqué mucho en dedicarme a sentir. Así estaba triste, sentirme triste, si sentir que quería putear, putear, O sea, si quería estar frustrado, si quería estar un miércoles a las 3 de la tarde viendo una película, estar el miércoles a las 3 de la tarde en pijama viendo una película, porque una cosa, a mí me ayudó mucho mi novia, mi pareja, ajá. que me dijo, hey, llevas 4 años, 12 horas frente al computador todos los días,
aprovecha, porque lo que venga seguramente va a ser algo de ese nivel, porque hay gente a la que le gusta trabajar, yo soy uno de Sí, esos. sí, O sí. sea, a mí me gusta trabajar Sí. y me parece bacano y lo disfruto. Pues, no es que esté saltando de una pata el lunes a las 7 de la mañana, pero yo disfruto trabajar. Entonces me decía, vas a estar en esa en unos meses o en unas semanas, entonces haz una pausa. Entonces me dediqué a hacer esa pausa. Me dediqué a como aterrizar esos aprendizajes, esos errores, porque el fracaso de alguna manera también te define mucho como emprendedor, como persona y profesional. Hay gente que en el fracaso se cae y Se se queda cae. en el piso. Hay gente que sigue adelante y parece que no pasó nada, pero no aprendieron. Y para mí la fórmula de enfrentar el fracaso es mirarlo a la cara y ver qué aprendiste y ver cuáles fueron tus errores y aprender de esos errores, porque ahí es cuando sales mucho más fortalecido y es cuando sales siendo un mejor profesional, siendo una mejor persona. Entonces me enfoqué en eso, hice un detox del ecosistema, no leí Sí. grupos, no fui a eventos, evité LinkedIn por un rato, porque ahí es cuando uno se enfrenta a, te metes en LinkedIn y son el montón de cohetes volando y todos son cracks y todo no sé qué. Eso yo lo vengo notando desde hace mucho y no me gusta. Pero claro, cuando fracasaste y cuando tienes un montón de sentimientos encontrados, eso te empieza a gustar menos. Esa dinámica que muchas veces se vive en redes sociales. Entonces me hice ese detox y hasta que no estuve preparado, no hice ese post de cierre en LinkedIn, que fue un mes y medio después de haber tomado la decisión. Claro, cuando hice ese post ya estaba súper tranquilo. Sí, sí, sí. Ya había pasado por el bajón, por el arriba, por el bajón. Y también, Oscar, algo muy valioso fue hablando con los inversionistas, que fue una de las mejores cosas que me pasaron en el cierre, fueron mis inversionistas, porque me di cuenta que nosotros teníamos un valor y era la transparencia. La transparencia con el equipo, que sabían que estábamos, con los inversionistas, con el proveedor, con el cliente, con todos éramos transparentes y nosotros mismos nos encargábamos de eso, de ser transparentes entre nosotros. Entonces, con los inversionistas nosotros no éramos esa historia de la startup que todo el tiempo te dice que va bien y faltando 2 semanas te dice, me estoy estrellé. quebrando, Sí, sí. me estoy yendo al diablo, ayuda. Nosotros siempre les dijimos, vamos así, esto está saliendo mal, esto está saliendo bien, se me está acabando la plata, no sé qué, ayuda, siempre fuimos muy así. Y desde el momento de levantar capital, como yo levanté mucho de ángeles, yo también era muy transparente en, esto es un negocio de mucho riesgo, tenemos las probabilidades casi que en contra. Si no tienes tu casa y no tienes un CDT y no tienes tus inversiones seguras, no te aconsejo que inviertas tus ahorros y tu vida en algo que es tan volátil como una startup, porque es un experimento y un experimento puede salir mal. El 90% sale mal. Y toda esa transparencia y el estar informándoles a ellos se me devolvió en que cuando les dije el apoyo fue total. De hecho, 3 inversionistas me dijeron que la próxima que fuera, la próxima locura que se me ocurriera, ellos estaban ahí para invertir. Los consejos que tomé, la mayoría fueron de ellos. Hubo un consejo muy valioso, hubo 2 consejos. Uno, no se den golpes de pecho, no es hora de darse latigazos, pa'lante. Y 2, hubo un inversionista que me dijo, y esto siempre me quedará grabado, me dijo, nuestra vida es un libro. Oliver fue un capítulo. En lo que te debes concentrar es cuáles van a ser las primeras páginas del siguiente capítulo. Y eso se alinea con el Infinite Mindset de este Simon, el que escribió Start With Why. Y él habla en un podcast de la carrera profesional no tiene un fin en el que ganas o pierdes, es un continuo. Siempre viene algo después, siempre viene un siguiente reto, siempre viene un siguiente aprendizaje. No es ganar o perder, no es blanco o negro. Y yo tenía muy introyectada esa mentalidad desde antes del cierre. Entonces, de la mano con los inversionistas, calmarme, mi pareja, el apoyo de mi familia, pues pienso que fue una buena tusa de post-mortem de una startup. Y ya después me concentré en, ok, cuál quiero que sea mi próximo paso. Y ahí definí, ok, ¿dónde agrego valor? ¿Qué me apasiona? Porque, ¿qué me apasiona y dónde agrego valor? Porque yo creo que estamos romantizando demasiado el tema de, sobre nuestra generación, el tema de yo quiero trabajar solo en lo que me guste, en lo que me da pasión, en lo que me hace brillar, lo que me hace feliz. Lo que me hace feliz, ¿no? Pero también hay que ser práctico, o sea, uno también trabaja para ganar plata, para pagar los servicios, para, ¿me entiendes? Entonces, y eso de estar todo el tiempo feliz trabajando, eso es una utopía. Hay veces que das artera, así sea tu startup, das artera, que pereza levantarse temprano, no sé qué. Entonces quería esa combinación de, ok, qué sé hacer muy bien, dónde puedo agregar mucho valor, qué aprendí y que definitivamente me llenaría por dentro. Yo tengo, Oscar, y esa vez en el primer podcast que hablamos,
Yo te dije que yo tengo un propósito personal. Mi propósito personal es hacer algo bueno por el mundo. Por eso estudié ciencia política. El principio lo intenté en las prácticas con la política, no me gustó. Definí que mi impacto iba a ser por medio de la empresa privada y el valor compartido, que era un reflejo de lo que era Oliver. Y mi primera decisión fue, ok, quiero trabajar en algo que genere un impacto positivo en la sociedad. Impacto no quiere decir necesariamente food waste o energías limpias o algo. Exacto. Impacto es generar empleo, impacto es ayudar al otro, exacto. Para mí el ecosistema emprendedor genera mucho impacto positivo y eso es lo bacano. Entonces, impacto, tecnología, raya, startups, quiero quedarme ahí y el lado del venture capital me llama la atención para entender la película del otro lado, para ver cuál es la verdadera motivación. Creo que a través de la inversión en startups se puede generar un impacto muy grande. Entiendo cómo funciona el tema, puedo agregar valor. Entonces ahí definí que quería quedarme y a partir de ahí buscar trabajo, pues contactar gente, dejar el ego a un lado y decir, necesito ayuda, Sí, hey, sí, me sí. pasó esto y esto, aquí te mando mi hoja de vida, estoy súper disponible. A mucha gente le Yo, cuesta yo, yo eso. creo que ahí hay un punto interesante que tiene que ver un poco con lo que decías ahora de aceptar el fracaso y ponerle cara al fracaso, ¿no? Sí. En un ecosistema, no necesariamente el ecosistema emprendedor, pero en un ecosistema en general o una sociedad como la nuestra, eh, fracasar no está bien visto. O sea, fracasar es un tema de, ay, pobrecito, la embarró, mucha hueva, Sí, ¿sí? sí, O sea, sí, sí. como no lo vio, porque siempre será más fácil verlo desde afuera. Desde afuera. ¿Cómo hiciste tú o cómo viviste ese momento de contar que habías tenido que cerrar? Me preparé. Estuve Ajá. ese mes preparándome porque te voy a ser totalmente franco. Al principio da pena. Al principio Ujú. da miedo. Al principio da miedo decir, hey, no funcionó, la Sí, total, cagué, no sé qué. total. Da vergüenza además que uno tiende a identificarse mucho con su trabajo y uno tiende a Ujú. identificar su persona con lo laboral y eso es una parte, pero tienes la parte familiar, tienes la parte personal, tienes tu parte espiritual, tienes tu parte de pareja, tienes tu parte de padre, si es que eres padre, mejor dicho. Hay un montón de verticales, por llamarlo de alguna forma, del ser humano o de dimensiones del ser humano y uno tiende a identificarse solo con la dimensión laboral y eso no es justo contigo. Entonces, como vienes identificando tanto como Manuel Oliver, Manuel CEO, Manuel Sí. fundador, cuando todo eso se te desaparece, no es que yo no entré en una crisis de identidad, pero si entras en un puta, ¿y ahora de qué voy a ¿Y ahora hablar qué? en la, No me van a buscar, no me van a en la identificar, no. próxima Sí, reunión en la que esté yo? ¿De qué voy a hablar? Si yo hablaba era de Oliver y de sí, sí. lo Sí. bien o mal que íbamos, no sé qué, ahora de qué hablo, de que estoy desempleado y que necesito ayuda. Pero eso también es valioso y ahí encuentras gente que también genuinamente están dispuestos a escucharte y están dispuestos a estar contigo y descubres una gran verdad y es que tú vales muchísimo más que lo que sea que estés haciendo en ese momento profesionalmente. Entonces, si Total. hay que enfrentarlo, como hice, antes me preparé, porque sí, al principio me dio culillo, al principio me dio vergüenza y es algo que acepto porque estaba triste. Sí, O sea, no alcancé a deprimirme, pero estuve triste, estuve con desamor, estuve con tusa. total. ¿Por qué decidiste contar esta historia, digamos, en un escenario como este, como un podcast, que pues lo va a escuchar mucha gente? ¿Cuál es el proceso y el racional ahí? Ojalá, porque por medio de las startups podemos generar un impacto muy grande en la sociedad y en el mundo. Yo creo firmemente que por medio de que la tecnología debe servirnos para ser mejores seres humanos y para mejorar un poquito el mundo, porque nosotros mismos como raza lo hemos empeorado en un montón de aspectos. Entonces, por medio de la tecnología yo creo que podemos curar un poco de eso que hemos causado. Y en un ecosistema nuevo como el de Colombia, yo creo que sirven más estas historias de fracaso que las Ujú. historias de levanté mucho dinero cuando ni siquiera había sacado mi producto y porque vengo de tal empresa o vengo de tal banco o vengo de tal industria. Porque hay un tema en programas de levantamiento de capital o en uno que otro evento, yo me he dado cuenta que se encargan de perpetuar esa imagen de yo me subo a un escenario, hago un pitch y levanto $1 millón. Levanto plata, sí. Eso no pasa así, eso no pasa así. Después del evento en el que le hicieron pensar a todo el mundo, viene firmar acuerdos, no sé qué, y en meses es que empieza el due diligence a ver si se da el deal. Ujú. Y yo estoy en contra de que sigan perpetuando esa imagen de que las vainas son así de rápido. En el venture capital y en las startups las cosas son tan camelladas o más.
a que si estás montando una panadería o si estás montando un negocio tradicional o trabajas en banca, que también es muy tradicional. Igual hay que trabajar, igual hay que partirse el lomo, no sé qué. Entonces, si seguimos teniendo como referente solo el éxito y solo esos casos que son 1 en 100, que son gente destacada, que son gente con un excelente background, que son gente que además tiene suerte, como yo también tuve mucha suerte para levantar el capital que levanté, si seguimos solo viendo eso, la frustración cuando vayas en el camino y te encuentres que para llegar a eso tienes que estar 4 años moliéndote y que muy probablemente después de eso no salga, esa frustración va a ser mucho más grande. Entonces, compartir estas historias de fracaso y de fracasé, nadie se murió, Ajá. estoy bien, pero pasé por la mala, eso también hay que decirlo. Yo creo que alimenta mucho y aterriza a más de una persona de, hey, a mí me puede pasar esto, aún así quiero seguir adelante, o me pasó esto, o me puede pasar esto, quiero mandarme, así esto pueda pasar, pero no te mandes creyendo que el único objetivo, que el único resultado va a ser levantar millones de dólares Total. con pocos resultados o poca atracción o lo que sea. Entonces lo comparto, Oscar, porque para mí el conocimiento hay que compartirlo, porque tengo mucha fe en el ecosistema emprendedor colombiano y en latinoamericano y en el mundo. O sea, este mundo se va a salvar gracias a startups. Y ya está cambiando gracias a... Antes las startups eran algo del futuro. Hoy un presidente en Estados Unidos se reúne con el de Amazon, con el de Meta y con otros 2. O sea, ya hoy las startups son lo principal. Las 5 empresas más grandes del mundo son startups o fueron startups. Entonces tengo mucha fe en eso. Y tercero, creo firmemente en que se debe hablar un poco más del fracaso y que se debe hablar un poco más de las cosas malas. Y que las redes sociales a veces juegan como en contra por ese afán de querer mostrar tanto y por ese afán de querer figurar y querer comunicarle al mundo que eres el mejor y que eres indestructible. Yo creo que falta un poquito más de ser genuinos de lo que quiere decir emprender, y es estar haciendo de todo al tiempo, metiéndole muchas horas de trabajo, metiéndole mucha energía. También yo siempre aconsejo, hay que enfocarse mucho en la salud mental, en la salud física, Sí. porque sin emprendedor no hay emprendimiento. No hay nada. Exacto. Entonces lo comparto por eso, Oscar, porque vale la pena y porque si un par de personas pueden aprender de esta experiencia, pues ya seré ganador. Súper. Manuel, ¿cómo fue un poquito la conversación con los socios o entre los socios de ya la decisión o el día que dijeron se va a cerrar? Esa conversación no es de un día para otro, esa conversación se va dando. Por ejemplo, nosotros teníamos ciertos hitos que si no cumplíamos, la cosa iba a estar muy complicada. Por ejemplo, nosotros en esos deals que teníamos cerrados, habían 2 fondos. Eh, si uno se daba y el otro no, seguíamos metiéndole. Si este se daba y este no, seguíamos metiéndole. Si los dos se daban, era el mejor escenario y nos traíamos los 5.000 que teníamos por ahí de varias personas y podíamos llegar a un punto más grande de levantamiento. Si ninguno de los dos se daban, era el peor escenario y ahí teníamos que pensar qué hacer. Entonces, cuando vimos que los dos no se dieron, activamos el plan B y el plan C de financiación por deuda, salir a maletearlo en Estados Unidos, hablar con nuestros inversionistas anteriores. Cuando se agotaron también el plan A, el plan B y el plan C, después de que el plan superior no funcionó, ahí dijimos, hey, no podemos seguir porque si no tenemos estas consecuencias y en este momento debemos tanto, si no, por cada mes que pase va a pasar esto, esto y esto, y no veo muy posible que levantemos capital en las condiciones en las que estamos. Entonces fue una conversación así, fue difícil no en que no estuviéramos de acuerdo, sino fue difícil más en los tres estuvimos muy de acuerdo, pero yo creo que también los tres, cada uno con su pareja, con su familia, ahí es cuando vino el bajón y fue cuando vino el voy a cerrar esta empresa, creo que no va más, creo que no sé qué. Ahí cuando lo enfrentas por fuera de la oficina, por llamarlo de alguna forma, es cuando lo ves un poquito más real. Pero fue una conversación en la que estuvimos de acuerdo 100% los tres. Eso le quitó la dificultad. Si hubiera uno que hubiera dicho, no, dale, de pronto los otros dos nos hubiéramos sentido como, ¿qué me pasa? Porque yo no quiero darle y porque este man sí quiere seguir. Entonces, cuando los tres estuvimos de acuerdo, pues fue más fácil. Y de ahí en adelante, pues vienen un sinnúmero de conversaciones, ¿no? ¿Cómo funciona el tema con los empleados? El equipo, transparencia. El equipo ya sabía que nosotros estábamos en una situación complicada
Nosotros no fuimos de avisar, se acabó Oliver, mañana no vuelven y esta es su Ajá. liquidación. No, no lo hicimos así, ya ellos lo sabían, además porque para mí el liderazgo es un servicio. El líder no es el que manda y ya, el líder es el que pone la cancha en un estado en el que los jugadores pueden jugar bien el partido y en el que tú tienes que hacerle sentir a tus empleados que están en un ambiente seguro para innovar, para opinar, para etcétera, etcétera. Entonces, con esa filosofía que yo siempre tuve como líder, los mantuve al tanto y llegó un punto en que les dije, creo que fue una semana y media o 2 semanas antes del cierre definitivo, para que empezaran a buscar trabajo. Ujú. Porque, ajá, nuestros salarios no eran, los salarios no eran muy altos. Entonces yo sabía que por más que los liquidáramos, pues tenían que ir a salir a buscar trabajo, porque además yo me encargué mucho de conocerlos uno a uno y su situación familiar, económica, profesional, los planes de Sí. estudiar y todo eso. Entonces les dije, les ofrecí mi ayuda para conseguir trabajo y para que se acomodara. Entonces la conversación fue muy franca, fue muy tranquila, ellos también muy de confianza, incluso con unos nos quedamos pendientes de una parte de la liquidación, esperaron sin problema, confiaron en nosotros. Entonces sí, así fue con ellos, así fue con ellos. No hubo ninguna fricción ahí, lo entendieron. No hubo ninguna fricción y lo Muy entendieron bien, todos, sí. súper. Debe Sí. ser duro para uno también igual enfrentarse a ese momento. Sí, porque uno, de cierta forma, los empleados también están depositando la fe en ti, en Ajá. que tú puedes, en que tú lo vas a sacar adelante y tú les estás comunicando ese podemos, lo voy a hacer, no voy a dejar caer el balón. Oliver no era la última, no era la primera vez que pasaba por una situación cercana al cierre. Sí, Nosotros estuvimos a punto de quebrarnos 3 veces antes, 2 veces sí, antes, y siempre salía. Entonces ellos siempre tenían esa fe de tú vas a poder, pero ese tú vas a poder pesa, claro. pesa aquí, es casi que una cruz. Entonces sí, es duro sentir que los estás decepcionando o sentir que de alguna manera se te cae esa imagen que tenías de este man siempre va a poder y De este Superman. man es poderoso y no sé qué. Eso se cae, pero eso es simplemente un tema, ese es el ego. Ese es el Sí, ego hablándote y cuando lo comunicas a ellos te das cuenta que por más que estén tristes, no están decepcionados, por más que estén tristes, siguen creyendo en ti como persona, como ser humano, como líder. Eh, entonces, sí da duro, pero hay que enfrentarlo. Si da ujú, miedo, hay que correr más rápido a enfrentar la vaina. total. Y después vienen los proveedores. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo funcionó esa? Bueno, nosotros afortunadamente teníamos pocos, teníamos el proveedor de bodega, de logística, el proveedor de última milla, contadores y abogados. Pare de contar, bueno, y los de las plataformas, del Sí. correo y todo eso. Em, los proveedores, bueno, y los proveedores de fruta y verdura, que Ajá. esos fueron los que más tristes estuvieron. Entonces, empezando con ellos venían viendo que los pedidos de Oliver iban en ascenso, de repente empezaron a caer, de repente cayeron, Ujú. y fue más un informarles, hey, pasó esto, 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 chao. No hubo problema de deuda ni nada porque nuestra logística funcionaba con que, como eran productos perecederos, nosotros no teníamos almacenamiento. Entonces nosotros entregábamos los martes, los jueves y los sábados. Y recibíamos el producto los lunes, los miércoles y los viernes. Nosotros le pedíamos al proveedor lo que ya el cliente nos había pedido y pagado por la aplicación. Entonces era chan con chan. De una vez le pagábamos. Entonces, triste y tal, pero bueno, chao. Los abogados y los contadores todavía nos siguen acompañando para el tema del cierre y todo esto. Eh, Plataformas, quedaron habilitados un par de correos, un socio y el mío, para seguir recibiendo cosas Sí. y temas de cierre. Y con proveedores de última milla, pues también tuvimos que llegar a un acuerdo de hasta aquí vamos a pagar lo que faltó por pagar en X tiempo, Ujú. dennos ese tiempo, también todo muy transparente y sin mayor problema. ¿Cómo se estructura el cierre? O sea, porque digamos, ya la comunicación está bien, pero después hay que ejecutarlo. O sea, eso es como un proyecto, como si estuviera montando la empresa, Sí, pero ahora la estoy desmontando. y es cansón, porque es el Ajá. cierre, es devolverte del Sí, sí, sí. paseo, no es ir al paseo. Sí, sí, sí. Entonces, es harto y además personalmente yo identifiqué que hay dos cosas que me drenan mucho la energía. Una son los abogados y otros son los contadores. Sí, sí. Entonces, eso es pesado en mi caso, pero se estructura de la siguiente forma. Nosotros teníamos la LLC, Planet Oliver LLC, que era la holding de Planet Oliver SAS, Ajá. ¿verdad? Entonces, para cerrar la LLC, tú tienes que quitar todos sus activos. Uno de esos activos era Planet Oliver SAS, entonces lo primero que tienes que cerrar es Planet Oliver SAS. No la puedes cerrar hasta que hayas liquidado todos los empleados,
hayas pagado todos los impuestos y hayas llegado a acuerdos y haberle pagado a todos los proveedores. Tienes temas de IVA a favor o temas así que tienes que ver, porque ahí tienes que ver en ese momento de dónde sacas plata para poder pagar lo que sea. Entonces el primer foco es los empleados, en llegar a acuerdos de te voy a liquidar, pero te voy a liquidar en tanto tiempo, o tengo ahí dinero para liquidar a todos, que eso es lo ideal. Entonces primero los empleados, segundo la parte impositiva, que va a seguir rodando desafortunadamente hasta que cierres. O sea, yo estoy pagando impuestos y la empresa está cerrada, el IVA, la retención, toda esa la vaina, sociedad existe. el ICA, la cámara, toda esa vaina sigue corriendo, así no factures ni un peso. Entonces eso, tener una platica ahí para poder pagar los impuestos que den al lugar. Contablemente tienes que hacer un cierre organizado de, bueno, ellos estructuran de en qué se invirtió el dinero, cuánta plata queda, no sé qué, si nos declaramos en bancarrota o no. Y con eso, de la mano con los abogados, es que sales a hablar con los proveedores. Una vez cierras la SAS, ahí pasas al cierre en Estados Unidos, pagas los impuestos, por nada del mundo te quedes con algo pendiente en Estados Unidos. Entonces pagas los impuestos, para eso también necesitas contadores allá, abogados allá, y finalmente cierras la sociedad y liquidas. Hay unos documentos hartísimos que hay que ir llenando y eso, pero eso es lo que hay que hacer. Sí, todo un tema, es todo un proyecto. Es todo un proyecto y sí, es aburrido. Es aburrido porque estás haciendo algo que no quisiste hacer nunca y que nunca estaba en el plan. Y es algo en lo que hay que hablar con contadores y abogados. Y que además a uno nunca le enseñan. O sea, a uno le enseñan a crear las empresas y eso. Sí, y eso. Y la aprendes abriéndola y te das cuenta que es fácil. Pero el cierre el cierre requiere paciencia. Porque yo lo que quería era cerramos y me olvidé de esto y pasaron meses. Requiere paciencia y requiere, cuando estás gerenciando la startup, tú das una instrucción o te pones a hacer una actividad y las cosas van pasando y pasan máximo 1 o 2 semanas después. Cuando cierras, ya las cosas no están en tus tiempos. Ya está la DIAN en la mitad, la cámara, el contador, el abogado, el proveedor, Estados Unidos. Repite la historia ya. Entonces ya las cosas se te salen y tienes que aprender. A mí me costó eso al principio, soltar, dejar todo rodando y conforme se vayan dando las cosas ya, pero no puedes andar que en 3 días quiero ver este KPI. Además que ya los abogados no te paran tanta bola y los contadores tampoco, porque ya están con empresas que sí están funcionando y facturando y que esperan que salgan bien para que sigan. En cambio esto ya es lo último. Total. ¿Qué aprendizajes te quedaron? El primer aprendizaje, y se lo comunico mucho a startups con las que estoy hablando, que ahora estoy teniendo como un role de advisor en un par, es primero el negocio. O sea, primero hagamos que este negocio tenga sentido, no necesariamente la rentabilidad desde el día 1, pero sí que tenga sentido y que tenga lógica y que genere billete. O sea, que no pierdas dinero, porque nosotros crecimos en un contexto en el que el gran ejemplo de startup latinoamericana y colombiana es crece, abarca mucho mercado, pierde lo que tengas que perder, que va a venir la financiación, y después la escalabilidad y el volumen te van a dar la rentabilidad. Nosotros crecimos con ese modelo. Hoy ese modelo no funciona. Hoy haz un negocio con sentido, ten buenos unit economics, sé rentable o llega muy cerca a la rentabilidad o por lo menos al flujo de caja positivo, y ahí es cuando vas a empezar a levantar dinero. Entonces, el primer aprendizaje es primero negocio y primero enfocarnos en que la vaina tenga sentido financiero. Segundo, lo que aprendí con Rockstar, user-centric, data-driven y experimentación constante. Eso es sí o sí. Y en el user-centric, más allá de una palabra, es obsesiónate con el cliente. No te obsesiones con la competencia, no te obsesiones con otras vainas, obsesiónate con el cliente, porque como te estás inventando algo, quien tiene la razón es el cliente, no tú, ni tus ingenieros, ni nada de eso. Es el cliente el que te dice, si está viendo la aplicación la señora y hace así, ahí te das cuenta que la letra debe ser más grande, o que el botón de pago no lo ven, es que debe ir arriba a la derecha. Todos esos insights salen a partir del cliente. Entonces eso, y nosotros al final nos ponchamos en operaciones y financiero. O sea, esa fue lo que reventó el globo. Entonces ese también es un aprendizaje. Si tienes un negocio que amerita una operación, tienes que estar muy encima de la operación, pero ahí, barriendo la bodega. Sí, no todo es el producto.
No, siempre, pues. exacto. O O sea, el sea, producto digital. no todo es tecnología. La operación tiene que estar bien, la gente tiene que estar bien. Entonces, ese es un aprendizaje. Y otro aprendizaje fue, yo tuve los mejores fundadores que de verdad uno puede pedir. Yo de Gonzalo y Álvaro no tengo ninguna queja, pero tomamos una decisión entre los tres de que la cosa iba a funcionar remota. O sea, Álvaro estaba en Madrid con el cambio de horario y se dormía a las 4 de la mañana y trabajaba como si estuviera aquí, por eso digo que no tengo queja. Gonzalo estaba en Argentina, Gonzalo gerente de operaciones, Álvaro gerente de ventas, yo gerente general. Entonces, sí se puede hacer la cosa remota, pero sobre todo cuando el negocio es tan presencial o sea, y tienes que saber a qué huele una maracuyá cuando está muy madura, tienes que estar ahí. Y eso es algo en lo que los tres estamos de acuerdo. Y no es un golpe de pecho de ¿por qué no te viniste a vivir acá? No, porque al principio acordamos eso, pero sí los tres dijimos también al final, marica, no es lo mismo un founder en la sí, calle que el tres. COO en la bodega, entendiendo cómo funciona, cuándo llega, cuándo no. Claro, claro. Gonce estuvo aquí varias veces, de a 3 meses, porque eso era lo que le permitía la visa. O sea, Cuando ese man estaba aquí aprendía un montón. Él montó claro. la operación, la que era con los 3 días de entrega, sin almacenamiento, más de cross-docking, él lo montó, solo con Ujú. estar 3 meses acá. Imagínate si él hubiera estado todo el tiempo. Pero también habían temas familiares, habían acuerdos, habían responsabilidades que no permitían que sucediera. Pero sí, además, no solo el empuje laboral de estar presente, sino el empuje emocional de estar tres en la calle, de no estar yo solo con el megáfono gritando fruta y verdura, sino con dos tipos más, O con tus sea, founders que se convierten en tus hermanos, debe ser distinto. Debe ser total. distinto. Entonces eso, negocio, la metodología, startup, founders en la cancha. Total, total. ¿Algún recurso, libro que en este proceso de cierre te haya Mm, servido? no, no. Yo durante todo el emprendimiento, Oscar, durante cada etapa leí un libro. O sea, tanto para fundraising como para tema de método Lean Startup, como para temas de gerenciales, de uso del tiempo. Yo en cada etapa de Oliver me acompañó un libro, tanto en las hard skills que se tienen que tener como en las soft skills. Entonces, para el cierre no me acompañé de un libro, sinceramente de pronto me faltó eso. Me dediqué a leer, pero de otros temas. O sea, Entonces no tengo un libro recomendado, tengo libros como, no sé, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, por más que sea medio cliché, es un muy buen libro y es muy efectivo. Eh, otros libros, hay un par de libros de manejo del tiempo de Harvard, de estas ediciones pequeñas o medianas que son muy útiles porque son muy prácticos a la hora de implementar el método Lean Startup. Secrets of Silent Hill, creo que se Silent Hill, llama, sí. de tema de levantamiento de capital, y otros muchos que de verdad te van aportando. O sea, para mí esa fórmula es exitosa, estar acompañado de un libro siempre. Para el cierre no lo hice. Ok. Para el cierre fue más empírico Sí, el sí, sí. tema. ¿Te dieron algún consejo que tú hoy en día, en este proceso, que tú hoy en día digas como, qué mal consejo o no debía haber hecho esto? ¿Algún consejo? No, yo creo que no me quedaron grabados, yo creo que simplemente no los tomé. Ajá. Yo me quedé mucho con los consejos útiles. Y hay un consejo sobre consejos, O sea, que yo siempre le digo a las startups a las que ayudo y es los consejos, el advisor o el amigo o quien sea te los da a 1000 metros de altura. Tú tomas lo que tú consideres porque no hay nadie que conozca más tu negocio que tú como emprendedor. O sea, yo aquí puedo decirte que es mejor que el botón de pago sea morado, pero si ya tú sabes que tiene que ser rojo, ve con eso rojo. O sea, sé un poquito terco con eso. Entonces los consejos hay que tomarlos como con pinzas. Hay unos consejos que te vienen muy bien y hay unos temas que tienes que hacer sí o sí, user-centric, data-driven, o sea, experimental. Eso no es un consejo, eso es una fórmula, eso es una metodología a la hora de emprender, sobre claro. todo en startups. Entonces, sí, siempre me he quedado con los consejos buenos. Bueno, pues súper. Manuel, estamos llegando al final, pero un mensaje para los emprendedores, para la gente que está ahí como creando cosas, ¿qué les dirías? Que que se atrevan porque vale la pena. O sea, atrévanse a emprender, es difícil, es el camino difícil, profesionalmente Ujú. hablando, pero vale mucho la pena y te llena mucho. Eso por un lado. Por otro, y esto es muy personal,
a mí me alimentaba mucho el tema del propósito, o sea, el tema de tener un porqué atrás de, porque como Ajá. son tantas horas, son tantos nos, es tan retador física, mental y emocionalmente el proceso. Si no tienes un porqué y si no tienes una motivación más grande que tú detrás de todo lo que estás haciendo, es probable que te canses. Si hubiera hecho una startup en cualquier, no sé, en otra cosa, que no fuera algo con propósito, yo probablemente me hubiera cansado antes, porque es muy agotador. Entonces, Sí. atrévanse, háganlo con propósito y no se dejen contagiar de el vecino. O sea, no miren que el vecino levantó tanto, que este hizo tanto, que no sé qué. Enfóquense en su negocio, enfóquense en su cliente final y enfóquense en hacer las vainas bien, ustedes concentrados haciendo empresa. O sea, que ustedes les puedan explicar a su abuelo, hey, es que yo vendo tanto, ingreso tanto y tengo tanto gasto, ok, y lo entiendan. Pero no que no, es que yo en el futuro cuando me como América Latina te lo vas a comer, pero para eso tienes que ser exitoso aquí en el barrio. O sea, y tienes que salir a Total. vender tú las cosas y no se metan por moda, no se metan porque es chévere emprender y porque figuras y porque te entrevistan en podcast o porque te subes a un escenario. Esa no es la motivación para emprender. La motivación para emprender es, marica, quiero hacer algo que hace falta, quiero hacer algo que aporte aquí, o quiero hacer billete. Si esa es la motivación de alguien, pues está bien. Si quieres hacer dinero, está bien, pero tienes que hacer un negocio que sea una máquina de generar dinero si esa es la meta, que es súper válido. En mi caso, el tema del propósito, y el último es, si se aventuran a emprender y como va a ser lo más difícil que hagan, tienen que meterle mucha responsabilidad. O sea, es lo más serio que van a hacer en su vida. Es algo, en Rockstar, Felipe Santamaría, al principio de Rockstar nos dijo algo que a mí también me quedó grabado y es, la que está en early stage es la startup, la que está empezando es la startup, pero el profesional que está detrás no está ninguna empezando. Entonces, Sí, hay una experiencia. manda el correo hoy mismo, haz las cosas organizadas, implementa procesos. ¿Sí me entiendes? O sea, haz las cosas bien. Y en cuanto a lo de meterle toda la seriedad y la disciplina, hay un punto en que la motivación flaquea. La motivación flaquea. Ahí tienes que refugiarte en la disciplina, en seguir levantándote en la mañana a meditar, orar, hacer ejercicio, lo que sea que hagas, pero sigue con tu rutina. Yo incluso cuando quedé desempleado ese mes largo, ese mes y medio, casi 2 meses, seguir implementando mis rutinas, porque si no ahí es cuando te baja, Claro, total. te da el bajón químicamente hablando. Entonces, encuentren qué es eso que los acompañe en su rutina y que los guíe a tener una disciplina, encuentren esos hábitos. En mi caso, todos los días trotar, todos los días ejercicio, todos los días que pueda, meditación, lectura, etcétera, etcétera. Manténganse sanos, manténganse bien ustedes, porque lo primero son ustedes para poder darle esa energía y esa dirección al equipo. Tú como emprendedor tienes que estar bien. Total, Entonces, eso total. también. Bueno, pues Manuel, creo que no hemos podido tener una mejor forma de cerrar. Sí. Y de nuevo, muchas gracias. Yo creo que hay mucho valor en contar estas historias. Y cuando nos tomábamos el café, creo que hablábamos un poco de eso. Es muy poca gente en nuestra sociedad se expone a contar este tipo de historias de cierre de empresas, de fracaso, de errores. Y como dijiste hace un rato, pues evidentemente eso tiene mucho valor para la gente. Totalmente. Entonces, muchas totalmente, gracias. Oscar. A ti. Muchas Bueno, gracias. Estamos hablando. Listo. Gracias. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Espero que hayas disfrutado del episodio. No olvides suscribirte al podcast en Spotify o en tu player favorito y seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias y actualizaciones. Nos escuchamos en la próxima.